cuando, cuando nosotros hablamos de modo de vida cazador-recolector, finalmente, estamos caracterizando una generalidad, pero sí una generalidad ultra general, considerando además esta idea de que los cazadores-recolectores son relativamente comparables, cuando en el fondo nosotros sabemos que las sociedades humanas no son comparables, o sea, sí, son comparables, pero no son equivalentes una cosa con otra. O sea, no hay ninguna sociedad humana que sea igual a la otra. ¿Ya? Lo que yo tengo son patrones de conducta que se asemejan o no se asemejan. ¿Ya? Entonces, hay un tema con cuando yo defino cazador-recolector y todos estos temas que hemos tocado de cazador-recolector, yo estoy hablando de generalidades que se tienden a dar en los grupos cazadores-recolectores. Pero claramente van a haber grupos que van a escaparse completamente. Y van a haber grupos que uno piensa que son cazadores-recolectores, pero en el fondo no. ¿Ya? Entonces, o grupos que quedan como entre la mitad, entre cazadores-recolectores y productores, y a los grupos básicamente les da lo mismo. Si en el fondo la categoría es una categoría que nosotros estamos poniendo como cientistas sociales frente a un grupo humano que es solamente. ¿Ya? Entonces, por eso les decía hace un ratito, recién estábamos conversando con algunos compañeros, eh, que yo perfectamente podría, en vez de definir el modo de vida a partir de lo económico, yo podría definir el modo de vida a partir de lo religioso. Entonces, decir, modo de vida chamánico. Y ahí se me entran un montón de grupos que son productores y que comparten el modo de vida chamánico, y grupos que son cazadores-recolectores que no tienen modo de vida chamánico y se van para otro lado. ¿Ya? Entonces, cuando uno opta por tomar una categoría, esa categoría obviamente ordena la realidad de una manera, pero no quiere decir que esa sea la única forma de ordenar la realidad. ¿Ya? Y claro, también salió ahí el tema. Durkheim les va a aparecer hasta en la sopa siempre, y el texto ese de las normas elementales las formas elementales de la vida religiosa es un clásico absoluto. Y Levi Strauss, ya que también es bien latero de leer, pero el tipo es interesantísimo y modificó completamente la forma de entender la antropología. Entonces es imposible que no lo lean. Y de hecho, uno termina ocupando temas levistrosianos para hablar constantemente. A ver, María José plantea, alguien preguntó sobre las personas enfermas o que podían en potencia retrasar el grupo cazador-recolector, y hay un libro que se llama Shanidar, The First Flower People, de Ralph Solecki, que documenta varios casos de estos neandertales que en teoría no deberían haber vivido hasta la edad que tuvieron por muchas enfermedades, dolencias o deformidades, pero que sin embargo lo hicieron, y existen evidencias que fueron cuidados por la tribu y algunos casos venerados. También se habla en un video de YouTube, no, eh, y como mi inglés es muy malo, no voy a leer el título, pero ahí está escrito. Eh, sí, a ver, de hecho hay algunos autores que, así como Levi-Strauss plantea que la prohibición del incesto define el surgimiento de la cultura, hay autores que plantean que el surgimiento de la cultura está definido por la aparición del cuidado del otro. Y a mí me parece bien, bien interesante eso, ¿ya? Porque en el fondo, claro, un grupo cazador-recolector tiene que sobrevivir, y en algunos casos se usa, bueno, ahí me estoy adelantando en algunas cosas, se usa el concepto del infanticidio cuando hay escasez o cuando hay momentos de crisis, en donde los cazadores-recolectores no necesariamente consideran al niño recién nacido o al niño que no se alimenta solo, o que no puede, ¿cómo se llama?, abastecerse solo, como un integrante del grupo hasta que él empieza o a caminar o a comer solo, ¿ya? Y en esos sentidos, en momentos de crisis, esos niños que todavía son codependientes, las sociedades humanas, los cazadores recolectores los pueden abandonar para mantener la vida del grupo. Lo mismo con los ancianos, por ejemplo, ¿ya? Ancianos de 35 años, ¿ya? En esa época podía ser bastante, bastante edad y terminar bastante mal a mal traer, ya un anciano de 40, eh, que si estaba retrasando el grupo porque podía caminar poco, porque había tenido muchas fracturas y qué sé yo, y ya con la edad eso le pasaba la cuenta, como ocurre por ejemplo con los inuit.
los esquimales, en la época de invierno, no es que la familia abandone al anciano, sino que en la época del invierno, cuando la familia se tiene que mover y el anciano está retrasando toda la familia, el mismo anciano se va en la noche, cuando la familia está durmiendo, se va a la nieve y se pierde en la nieve, para no retrasar, para que el grupo siga viviendo. ¿Ya? Entonces, estos conceptos como de sacrificios, entre comillas, ¿ya? Tienen que ver con que lo que importa es el grupo. Ahora, también, y por eso uno tiene que hilar fino cuando uno da ejemplos. Los ejemplos son particulares. Hay generalidades para el mundo. Al que estaba a punto de morir se le estrangulaba, no tengo idea. No. O sea, a los niños se les abandonaba, ¿ya? Y probablemente terminaba siendo pasto de animales, ¿ya? A los ancianos se retiraban solo y morían de frío probablemente en el... Yo no tengo idea si se estrangulaban o no, yo creo que eso ya tiene que ver con prácticas que cada cultura tomará al respecto. Pero insisto, esto se usaba en épocas de crisis y en épocas bastante particulares. ¿Ya? No es una práctica cotidiana, ni es una práctica. Una vez en una prueba me pusieron, como tenían tanto tiempo libre los cazadores recolectores, practicaban el infanticidio como si el infanticidio fuera un hobby, ¿ya? O sea, no, ¿ya? Todas estas prácticas que tienen que ver con control de población son prácticas que se usan en momentos de crisis, ¿ya? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente me adelanto a todo esto. Metámonos en el tema de tecnología, ¿ya? Así que pasemos a la siguiente. Vamos a cerrar un poquito acá. Cuando uno habla de tecnología, nos estamos refiriendo específicamente a, ¿cómo se llama? A las herramientas que maneja el ser humano para solucionar ciertos problemas prácticos, ¿ya? Y toda herramienta necesita un diseño. Y ese diseño tiene distintas estrategias. En el caso de los cazadores-recolectores, nosotros podemos clasificar estas estrategias en dos grandes grupos. Una estrategia curatorial y una estrategia expeditiva. La diferencia entre una estrategia y otra tiene que ver con decisiones tomadas a partir de la existencia de abundancia o escasez de recursos. ¿Ya? Por ejemplo, en una estrategia curatorial, abajo tengo 3 puntas de proyectil que tienen más o menos el mismo estilo. ¿Ya? La de más a la izquierda, la que está completa, es como la punta básica, que es lo que se conoce como punta Huentelauquén, ¿ya? Que tiene una forma lanceolada, vale decir, con una forma como de punta de lanza, media curva arriba y termina más o menos recto abajo, y con un pedúnculo o pie, esta patita que tiene, eso es lo que se conoce como pedúnculo, bastante grande y ancho. Al lado está dibujado con línea blanca cómo debió haber sido la punta que está en el medio. Pero esa punta se quebró y fue retomada como un cuchillo. Vale decir, se quiebra la punta, así como se quebró la de al lado, la primera que aparece, una punta quebrada, ¿ya? Y esa punta se retomó, se le volvió a sacar filo para convertirla en un cuchillo. Ya no sirve como punta, pero sirve para cortar carne, para cortar cuero, para cortar alguna otra cosa. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo con esto? Como ahí sale en la descripción, estoy maximizando el uso del objeto. Vale decir, tengo un objeto de este tamaño y termino ocupando un objeto de este tamaño, pero sigo usándolo, porque me importa el uso. Probablemente porque la materia prima, que es buena para hacer este tipo de objeto, no es tan común. Por lo tanto, si se me quiebra, no tiro la materia prima, trato de aprovecharla al máximo. Entonces, el objeto dura en el tiempo. ¿Ya? Y lo que voy a tener son pocos objetos con mucho uso. Eso se convierte en una estrategia intensiva. A diferencia de la estrategia expeditiva en el diseño, que tiene que ver con que si tengo un objeto, ya o por ejemplo, estos son dos lascas con filo, ya son
uno una lasca con filo que puede ser utilizada, la primera, la que es más cuadradita, como un cuchillo, y la otra también la puedo ocupar como cuchillo de herradera, pero si se fijan, son piedras bastante más, ¿cómo se llama? Como al bruto, como hechas mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque cuando tengo mucha materia prima disponible, no me desgasto retocando y sacándole filo a la piedra más chica, sino que lo que hago es lo más cómodo. Vale decir, pesco la piedra, le hago 2 filos, la ocupo y después la boto. Total, tengo más materias primas para ocupar. ¿Ya? Esto maximiza al objeto, por lo tanto tengo más objetos. No estoy maximizando el uso, estoy haciendo más objetos. En vez de tener una duración en el tiempo, por el contrario, tengo una abundancia en el tiempo. Ese objeto lo puedo usar una vez y lo boto, es completamente descartable. Y la estrategia es extensiva porque me encuentro con muchos objetos de poco uso. ¿Ya? Esto tiene que ver nuevamente con economía, con cómo yo estoy enfrentándome al recurso que tengo, en este caso la piedra. Lo mismo para la madera, lo mismo para los huesos. ¿Ya? Aquí me dicen, depende de cómo era la situación económica. Sí, pues depende específicamente de cómo era la disposición de recursos que tengo. ¿Cuántos recursos tengo a disposición? Es cuál es la estrategia que yo uso. Y esa no es una cosa muy distinta a lo que nosotros usamos en la actualidad. ¿Ya? Abundancia en el tiempo. Aquí dice, me confundí con lo de abundancia en el tiempo. Cuando tengo muchos materiales, ¿ya? Y en el tiempo, vale decir, en una cantidad de tiempo particular, encuentro demasiadas herramientas, es porque he hecho muchas herramientas y las he usado poco. Y cada una de esas herramientas la uso poco y hago otra, y hago otra. Entonces en un día puedo ocupar, no sé, 10 piedras distintas y tengo 10 cuchillos. En cambio, con la estrategia curatorial, yo en un día o en 10 días puedo tener un solo cuchillo que me dura en el tiempo. ¿Ya? Uno es, me abundan la cantidad de materiales, en el otro es, me dura un solo material. ¿Se entiende ahí mejor? ¿Ya? Cuando uno habla de estrategias expeditivas, generalmente son de un uso. La uso, lo voto. ¿Ya? Esta misma estrategia la usa uno ahora. No sé si se acuerdan cuando empezó la pandemia. ¿Ya? Y el terror que había con el papel confort, por ejemplo. ¿Ya? Lo primero que hicimos es un montón de papel confort, y yo me acuerdo cuando todavía ni siquiera daban las cuarentenas ni nada, yo un día salí a comprar un yogur, porque me dije, voy a comprar un yogur natural para hacer yogur. Iba caminando y tengo cerca un supermercado, había una señora que se estaba llevando, literalmente, no sé, eran como 7 paquetes de 40 papeles confort. Me dio una rabia. Me digo, ojalá se vaya en churretera esa señora. ¿Ya? Porque en el fondo es como, ¿para qué tanto confort? ¿Ya? No necesita tanto, nunca va a escasear el confort. Entonces, en el fondo, lo que estaba haciendo esa señora era abastecerse de lo más posible porque era un recurso que iba a faltar y ella no puede crear papel confort. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado acá y se nos acaba el papel confort y estamos en cuarentena, ¿ya? La escasez, ¿ya? Me lleva a utilizar otro tipo de recursos. ¿Ya? Entonces terminaría ocupando, no sé, papel de diario, ¿ya? O lo que sea. Y estos son recursos que son descartables. Pero los recursos que no son descartables es distinto. Por ejemplo, los cuchillos de metal. En mi familia, los cuchillos de metal se usan hasta que casi ya no queda cuchillo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una estrategia curatorial. Si al cuchillo le falta filo, le saco filo al cuchillo. Entonces yo tengo unos cuchillos carniceros que parecen ahora unas agujas. ¿Ya? O sea, yo no, mi madre, que los tiene por años. ¿Ya? En cambio, yo tengo un amigo que creo que cada 6 meses cambiaba los cuchillos,
porque decía que se le había acabado el filo y si le sacaba filo nunca era el mismo filo. Y yo le decía, pero la cantidad de plata que te gastáis en cuchillo afilando, si afilando le podéis sacar más filo, ¿ya? Y eso tiene que ver con, claro, los cuchillos de la casa de él eran alucinantes porque cortaban todo y a cada rato. Pero su estrategia es más expeditiva. Los usa hasta que se le acaba el filo y los descarta, ¿ya? Sí, yo también me daban ganas de pegarle a mi amigo. Pero por otro lado, sus cuchillos eran maravillosos. ¿Ya? Entonces era como, ¿ya? Echarle agua al champú es una estrategia curatorial, ¿ya? Eh, Mojarse el pelo para ocupar el gel del día anterior también es una estrategia curatorial, ¿ya? Todas esas cosas terribles, ¿ya? Que hace cuando uno es pobre, ¿ya? Y estudiante, la pasta de dientes, nunca lo he cortado con tijera, pero yo le he sacado el jugo hasta el fondo, la pasta de dientes, todas esas son estrategias curatoriales. Entonces, para que se fijen que el tema de lo expeditivo y lo curatorial es un tema que nosotros todavía tenemos en la cabeza, ¿ya? Ustedes comen palta, sí, comemos palta a veces, pero en este momento la palta es un bien de lujo, ¿ya? Pasemos a la siguiente. La tecnología de los cazadores-recolectores generalmente es lo que se conoce como una tecnología simple, lo que no quiere decir que es una tecnología de fácil factura, ¿ya? En el fondo tiene que ver con que puede ser una tecnología de rápida factura, pero también puede ser una tecnología sumamente específica y especializada. Lo que pasa es que el tipo de material o el tipo de materia prima sobre la cual la elaboro es una materia prima que puedo encontrar en el medio ambiente en cualquier lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, toda la tecnología lítica, cuando yo hablo de tecnología lítica, me refiero a la tecnología de la piedra. Lo lítico es la piedra, ¿ya? Toda la tecnología lítica parte desde un trozo de piedra que puede tener mejor o menor grano, o sea, mayor o menor grano, ¿ya? Por ejemplo, este es un pedacito, aquí lo voy a mostrar, un pedacito de ónix, ¿ya? Los ónix o todas estas piedras que son como medias translúcidas y que parecen vidrio, son las mejores para tener herramientas de filo. Porque literalmente cuando se quiebran, tienen un filo que puede cortar el papel. ¿Ya? A diferencia de esto, que es un pedazo de granito, que una vez me encontré en un lecho de río, y que lo ocupo para moler ajo, ¿ya? Y hacer ajo con sal y alinear las, ¿cómo se llama? Los bistocos y todas esas cosas. ¿Ya? Yo no puedo moler ajo en un mortero con un ónix. Y el mortero tampoco puede ser de ónix, porque se resbalaría todo. ¿Ya? Esto es grano fino. De hecho, es tan fino que es casi un vidrio. ¿Ya? De hecho, está la obsidiana, que es literalmente un vidrio volcánico. ¿Ya? Esto es grano grueso y además duro. El granito es sumamente duro. Es una de las piedras más duras que existen. ¿Ya? Y además es más poroso. Como es más poroso, me permite moler. Porque genero esta idea como del roce, ¿ya? Que es lo que finalmente termina moliendo el fruto o el grano. ¿Ya? Entonces, depende cuál es qué es lo que yo quiero hacer, es qué tipo de piedra voy a usar. Pero si quiero piedras con filo, me sirven, por ejemplo, la que sale en la foto, que esos son sílices, que no son tan translúcidos, pero tienen un grano finísimo. ¿Ya? Para sacar este tipo de piedras, yo parto desde un núcleo, que es un pedazo de piedra grande, ¿ya? El cual lo golpeo. Ya voy a ver si me resulta esto, y a ver si se ve. Déjenme buscar algo para poner, para que se, para que se vea la... ¿Se ve el pedacito de piedra acá? Sí, sí. Vamos mirando cómo rompe el escritorio. Ya, vamos a ver si no me he hecho el escritorio. Por favor, crucen los dedos. ¿Ya? Generalmente, lo que yo hago es apoyar la piedra. Esto, en general, las piedras son más grandes. No encontré ninguna más grande, un pedazo de ónix más grande. Así que me estoy echando esto que era de un destapador, creo que era. Y lo que hace es
Y lo que salió re poco, porque el Onyx igual es duro, se empieza a lascar. Tampoco quiero pegar muy fuerte porque si no me voy a echar al escritorio. Y empiezan a salir este tipo de cositas. ¿Lo alcanzan a ver o no? Que es una cuestión mínima. A ver, Se ve casi nada. Se ve más húmedo. ahí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Este tipo de cosas, ¿ya? Solo para que se vea, voy a ocupar un papelito acá. Yo lo puedo hacer así, ¿ya? Y en el fondo genero un corte. Como no es muy bueno, el corte está ahí. ¿Ya? Bueno, esto es lo que yo lo llamaría una microlasca, ¿ya? Porque en el fondo, como no tengo muy buena garra acá, ¿ya? Y no me está funcionando mucho porque no le quiero pegar muy fuerte al escritorio para no echármelo, voy sacando los pedazos de esto, que es el punto de percusión, y me va saliendo el pedazo de lasca hacia afuera, ¿ya? A ver si en algún momento tengo una mejor herramienta para esto. Pero fíjense en el dibujito que sale ahí en la diapo. Lo que tengo ahí es un núcleo, ¿ya? El grande, ya el del lado izquierdo. Lo que tengo ahí es un núcleo que tiene distintos puntos de percusión, y arriba, ¿ya? Es lo que tengo, es una lasca. El punto de percusión está marcado por ese como triangulito de arriba de la lasca, ¿ya? Que en el fondo está la plataforma donde yo golpeé, y luego sale como una especie como de bulbo redondo, ¿ya? Que es todo el negativo del punto de percusión. A partir de eso, yo puedo construir todas las herramientas líticas, a partir de golpear y retocar el filo de una lasca. O bien, si soy sumamente expeditivo, puedo pescar la lasca y ocuparla para cortar, como ocupé acá para cortar un papel, ¿ya? Entonces, la lasca en sí ya puede funcionar como una herramienta, ¿ya? Pero si quiero que la lasca dure más, le saco más filo, es un filo menos vivo, pero más durable, ¿ya? Pasemos a la siguiente. A partir de este trabajo, desde las lascas, yo puedo tener distintas herramientas, como por ejemplo, voy a ir, ahí está, de arriba hacia abajo: tajador, raspador, cepillo, cuchillo, rayadera, perforador. El primero es un tajador. Un tajador es básicamente una piedra con filo. ¿Para qué me sirve? Para tajar o para destazar un animal. Entonces yo ocupo esto como una especie de machete o de hacha para golpear en las articulaciones del animal. Y con eso corto, con ese filo, corto los ligamentos y puedo sacarle los huesos. El raspador es el que está al lado, ¿ya? El raspador tiene una forma como de cuchara. ¿Para qué me sirve? Para raspar el cuero del animal, sacándole la grasa y la carne que está pegada, ¿ya? Eh, ¿Se puede trabajar en directo el núcleo para hacer herramientas? Lo que pasa es que el núcleo es muy raro, o sea, con un núcleo, por ejemplo, un tajador como ese puede ser una herramienta. Y a la vez puedo ocuparlo como núcleo, sacando más lascas desde ese tajador. Pero generalmente un núcleo, cuando ya lo tengo trabajado por todos lados, es una cosa muy cuadrada como para poder trabajarlo como herramienta. Sí lo podría ocupar como cepillo. El cepillo es esta cosa semi-redonda que está en el otro cuadrito blanco. ¿Para qué es un cepillo? Ya, como tiene un filo recto, lo ocupo para sacar y para ocupar de esta manera, para sacarle los nudos a la madera, ¿ya? El raspador me sirve literalmente para raspar el cuero. Entonces, por ejemplo, la forma del raspador es esta, y lo que yo hago con el cuero es esto. Y de esta manera, con el filo que está en la parte más cóncava, voy sacándole toda la grasa y toda la carne pegada al cuero para dejarlo más finito, ¿ya? Abajo, de izquierda a derecha, las dos primeras, que es la misma, pero vista de lado y de vista de frente, eso es un cuchillo. La diferencia de un cuchillo con otras herramientas es que el cuchillo tiene un filo más recto. Y el cuchillo es literalmente, lo que yo más ocupo del cuchillo es la punta, como el cuchillo cartonero, el tip top. A diferencia del otro tipo de cuchillo, que es el que aparece en las dos siguientes, que se conoce como raedera. ¿Cómo ocupo una raedera?
¿ya? La raedera rae, que en el fondo es el movimiento del cuchillo cocinero que es curvo, que en el fondo es para filetear. Cuando yo hago este movimiento circular, yo no estoy haciendo un movimiento de cuchillo, yo estoy haciendo un movimiento de raedera. ¿Ya? Porque si hiciera un movimiento de cuchillo harías esto. Recto. ¿Ya? El cepillo y el raspador son similares, pero no son iguales. De hecho, el uso es completamente distinto. Con el raspador yo voy hacia atrás raspando. Con el cepillo yo empujo para sacar los nudos de la madera. Entonces, el filo del raspador va en la parte cóncava. El filo del cuchillo va en esa parte más recta, ¿ya? Que en el fondo es como para empujar. ¿Se entiende la idea o no? En la actualidad los carpinteros siguen ocupando cepillos, pero estos cepillos son de metal, y si se fijan, el filo del cepillo de metal es casi recto. Tiene una pequeña inclinación, pero es casi recto, y yo lo ocupo así, empujando hacia adelante. ¿Ya? En cambio, cuando yo quiero raspar algo, por ejemplo, estoy raspando el barniz de una madera, ocupo un pedazo de vidrio, mientras más curvo, más me sirve, y lo ocupo hacia atrás. Entonces, las huellas de una herramienta y otra son distintas. ¿Ya? El perforador es el último que sale, ese dibujito medio naranjo, que en el fondo es una punta fina que me sirve para perforar, que lo puedo ocupar así como una especie de taladro, o para hacer el hoyo directamente en el cuero, ¿ya? Para atravesar cordones o qué sé yo. ¿Ya? Y bueno, y la punta me la voy a saltar porque vamos a ver temas de punta mucho más adelante y nos vamos a terminar aburriendo de punta. Ojo, que yo hablo de punta de proyectil. Quítense de la cabeza el concepto de punta de flecha, porque no todas las puntas son de flecha. ¿Ya? Sí, todas las puntas son de proyectil. ¿Ya? Yo puedo tener el proyectil como flecha o el proyectil como lanza o como dardo, que son tipos de proyectiles distintos. ¿Ya? Entonces, cuando hablen de punta, no piensen que la punta siempre es punta de flecha. Son cosas distintas dependiendo de la herramienta. ¿Ya? ¿Cómo se trabajan los tendones? Creo que tengo un ejemplo más adelante. ¿Ya? Démosle una más adelante. También. ¿Sí? Cuénteme. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. No, estamos yendo para atrás. Ahí, ahí. Con respecto a las lanzas y a las puntas, uno habla de flecha específicamente cuando tengo arco y flecha. La flecha yo la lanzo con un arco, yo no la lanzo en la flecha así. ¿Ya? Cuando ocupo un dardo o una lanza, yo puedo ocupar una estólica, y la estólica es ese palo con ese gancho, que me sirve como un... De hecho, el nombre de la estólica también es lanzadardos, o atlatl, ya que es el nombre que le dan los aztecas. ¿Ya? Entonces, la estólica, lanzadardos o atlatl, corresponde a un palo que lo que hace es alargarme el arco del brazo, siguiendo las lógicas de la termodinámica básica, ¿ya? Lo que estoy haciendo es palanca de primer grado. Entonces, como agrando más el arco, el dardo sale con mayor velocidad. ¿Ya? Para ocupar una estólica yo no ocupo flechas, ocupo dardos o lanzas. Para ocupar flechas ocupo arcos, y el arco es bastante más tardío en la aparición de la casa de recolección, es mucho, mucho más tardío. Con respecto a los tendones, cuando se sacan de los animales, lo primero que tengo que hacer es hacer que en el fondo, que no queden secos, que no queden duros al secarse. Para lo cual hay que masticarlos, ¿ya? O generarle una especie como de trabajo de flexibilización. El masticarlo es lo mejor. Lo que tenemos ahí es a Trinata, ya un Yamana, mascando tendón y ocupando el tendón para amarrar un arpón a su astil. El astil es el palo que termina con una punta, en este caso con un arpón. ¿Ya? Y ahí hay una herramienta que es fundamental para entender todo el trabajo de los cazadores recolectores, que tienen que ver con los dientes. Los dientes son una extremidad más.
¿ya? Y el trabajo, el mascar los tendones, en estirar, en apretar, toda esta cuestión, genera en los cazadores recolectores un desgaste dental, pero brutal. Como pueden ver en estas fotos que aparecen ahí de un esqueleto de Atapuerca, que es uno de los sitios más antiguos de la humanidad. ¿Ya? Fíjense en el desgaste. Las muelas son planas, los incisivos son planos, el colmillo no tiene punta. ¿Ya? Está todo aplanado completamente. ¿Ya? Y esto se da por varias cosas. Primero, porque el diente se ocupa como herramienta, y en este caso, como está preguntando ahí Consuelo, se mascan para, en el fondo, para ablandar, es un poco la misma cosa, para humedecerlo y ablandarlos al mismo tiempo. Porque en algún momento yo necesito que el tendón se endurezca y apriete. ¿Ya? Entonces, al mascarlo, lo que estoy haciendo es como agregarle humedad al tendón. ¿Ya? No lo masco hasta que se quiebre, sino que en el fondo como que lo mastico para agregarle humedad y hacerlo más flexible. Luego enrollo, y cuando el tendón se seca, y eso lo puedo exponer un poquito al calor, no al fuego directo, al calor, termina apretando, y ahí me aprieta súper bien la lanza, en este caso el arpón, lo que sea. ¿Ya? Pero hay varias cosas que tienen que ver con la dentadura, que, bueno, la ocupo para mascar tendones, para estirar tendones, para un montón de cosas, pero también lo que se come. Muchas de las cosas que se están comiendo, como granos, frutos y qué sé yo, también son duros. Y eso también genera un desgaste constante de los dientes de los cazadores recolectores. Ahora, los cazadores recolectores tienen estos dientes casi planos, casi hasta el nivel de la raíz, pero no tienen ni una carie. Ni una sola carie. No hay cazador recolector con carie. ¿Ya? La carie viene de la mano con la adopción de la agricultura y de los cereales, que tienen una enorme cantidad de azúcar. Entonces, si ustedes tienen que ir al dentista, ¿ya? Porque se les llenan de caries los dientes, échenle la culpa a los cereales, al azúcar y a los primeros productores que nos dejaron, que nos hicieron dejar de ser eh, cazador-recolector. ¿Ya? La gente que no tiene caries es gente que odio hasta el infinito, ¿ya? Porque mi dentadura es realmente mala, ¿ya? Pero es un tema genético también, ¿ya? Lo odio completamente. ¿Cómo se llama? Lo odio y ¿cómo se llama? Cuando uno quiere eso, se me olvida la palabra. Ya, bueno, eso mismo. Lo envidio y lo odio, justamente. Pero bueno, ya aprendí a vivir con eso, ¿ya? Con la envidia. Ya, pasemos a la siguiente. Movilidad. ¿A qué hora termina la clase? A las 12. Entonces estamos en la hora. Todo lo que es movilidad lo dejamos para la próxima semana. A terminar a las 11:45. Me tomé 15 minutos más, así que les pido disculpas. ¿Ya? Las cuerdas de los arcos generalmente A con las 12 tendón. termina, no, a las 11:45. A las 11:45 terminábamos. Sí. A las 12 porque, sí, porque No, empezamos. profe. Sí, porque empezamos como empezamos 15 minutos más tarde, ya me tomé 15 minutos más. Muchachos, todo lo que es movilidad queda para la próxima clase. ¿Ya? Échenle una leída a los textos que están ahí pendientes. Y si quieren pueden echarle una mirada también al PDF, y así la próxima clase la pasamos más rápido. Los PDF, estos son 2 PDF, ¿cómo se llama? Los voy a tener subidos en el cursos. Así que lo van a poder mirar, van a poder tomar nota y después discutimos sobre los temas que quedan más pendientes. ¿Les parece? Eso. Ya muchachos, no los molesto más, que tengan un buen fin de semana, traten de no salir mucho, cuídense harto, cuiden a sus familias, ya, y nos vemos, po. Nos vemos la otra semanita. Lean, traten de leer, ya traten de avanzar en la lectura. Cualquier duda, cualquier cosa, ¿cómo se llama? Avísenme.
Léanse el texto de Durkheim, es alucinante, después lo van a echar de menos. ¿Ya? Eso. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por venir. Anaí, Jazmín, gracias por el apoyo técnico. Se pasaron. Estamos conversando para la... ¿Cuándo nos íbamos a juntar la otra semana, creo? O de aquí, no, Deje de estoy sin grabar, micrófono. ¿Ah? deje de grabar. Ya. Ah, eso, dejo de grabar, correcto.